nos las da la ONU, nos las da la ONU y nos las da la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Entonces, miren el dato que tenemos. 51.7 de los votantes en las elecciones pasadas del 2018 fueron mujeres. Votaron 9.619.175 mujeres. El total de votantes fue de 18.606.307. Eso es un dato bien interesante. Voy a tratar de... La siguiente diapositiva nos da una información también interesante, porque ya no es sobre la mujer como electora, sino de la mujer en los altos cargos, en las altas dignidades como aspirante. Por ejemplo, ninguna mujer en las elecciones pasadas participó en la candidatura a la presidencia de la República. Ese es un dato importante. 6 mujeres fueron candidatas, pero a la vicepresidencia de Colombia. Y ahí hay un dato interesante del progreso, de los alcances, de la forma como ha llegado la mujer a escalar, digamos, desde no tener la posibilidad ni siquiera de votar. Ahora tenemos una mujer por primera vez en Colombia como vicepresidenta. Eso es, digamos, algo bien interesante, bien importante. La evolución de las candidatas en las elecciones pasadas, en las elecciones del 2018, miren cómo ha evolucionado. En las elecciones del 2018, mujeres candidatas, hubo un 34.5%. Hacía 4 años atrás, solo era del 32%, y 4 años atrás, es decir, en el 2010, era del 20.5%. Y este dato que también me pareció curioso, interesante, porque dentro de las mujeres hay mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes. Entonces, en las elecciones del año 2018, dentro de las mujeres inscritas como indígenas, alcanzaron al 6%. En las elecciones de 2014, perdón. Luego en el 2018 eso aumentó. Ya la mujer indígena se presentó en un porcentaje del 36%. Eso con lo que tiene que ver con la Cámara. En lo que tiene que ver con el Senado, pasó de 16 a 31, fíjense, progreso total de la participación de la mujer aspirando a lista. Eso no tiene nada que ver con las que son elegidas. Y por parte de los afrodescendientes, también el dato es interesante. Se pasó del 2014 del 19% mujeres candidatas a 27%, casi 28% de mujeres candidatas afrodescendientes. Según Cisma Mujer, solo 2 mujeres en las elecciones pasadas a entes territoriales alcanzaron a ser gobernadoras, a ser elegidas como gobernadoras. Elsa Margarita Noguera en Atlántico y Clara Luz Roldán en el Valle de Cauca. Eso da un 6.3% del territorio nacional. Y tenemos elegidas en esa elección del 2019, elegidas como alcaldesas 130 mujeres. Hoy tenemos también mujeres en cargos muy importantes como nuestra vicepresidenta, que ya les había comentado, la alcaldesa mayor de Bogotá, mujeres en altas dignidades. Hemos tenido recientemente muchas mujeres canciller, ministras, ni se diga, muchísimas mujeres ministras, magistradas de nuestras altas cortes, presidenta de una de las cámaras, procuradora general, eso también es históricamente, que tenemos una procuradora general de la nación. Tuvimos una mujer fiscal general de la nación, tuvimos a personera de Bogotá, una mujer también. Y allí me detengo brevemente para decirles cómo nuestro código electoral, nuestro nuevo código electoral, influye ostensiblemente en este tema de la participación de la mujer. Hay un artículo 79, que habla de la cuota de género, del tema de equidad de género, de paridad y alternancia, y allí nos dice que las listas donde se vayan a elegir más de 5, o entre 5 y más curules,
deberán conformarse con un mínimo de 40% de mujeres. Eso ya nos acerca a la paridad total. Y lo vamos a aplicar, lo vamos a ver ahorita ya aplicado en la elección de los consejos de juventudes, que les hablaré más adelante. Me toca acelerar, poner el pie en el acelerador porque el tiempo corre y voy a hablarles brevemente de lo que pasa en Colombia con los afrocolombianos, después de hablar de la mujer. Los afrocolombianos se dice que son entre el 15 y el 20% de la población, eso de acuerdo a unos datos del 2012 del PNUD, eso no ha cambiado mayormente, pero los afrocolombianos se dice que es muy buena parte de la población colombiana. El 97% de los municipios del país, dice el PNUD, que en el 97% hay población afrocolombiana. En muy pocos municipios del país no hay negros o afros. El 77% de la población colombiana se encuentra habitada en la región Pacífica y Caribe. En 50 municipios del país, la población afro es mayoritaria. Esos datos pues, son interesantes para mirar, digamos, cómo estamos en Colombia de población afrodescendiente. Pero es la ley 70 del 93 la que empieza a desarrollar esas bases que estaban en la Constitución del 91, reconociendo el Estado colombiano como un Estado multiétnico y pluricultural. Entonces allí ya empieza a dársele la posibilidad, y con la ley la posibilidad de que los afrodescendientes tengan una participación más efectiva. Nace la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Afros, nacen los consejos comunitarios, y en el artículo 66 de esa ley 70, de conformidad al artículo 176 de la Constitución, se establece la circunscripción especial para 2 miembros de comunidades negras a la Cámara de Representantes. Una circunscripción especial para la Cámara de Representantes, cuestión que ya ustedes conocen muy bien. Y en esa misma ley 70, hablamos de los asuntos de las comunidades negras en los consejos, participación con asiento en el Consejo de Política Económica y Social del país. Nosotros tenemos, me llama la atención esto que ustedes ven en este momento en pantalla, que nosotros tuvimos un presidente negro que duró escasos 6 meses, desde enero, del 25 de enero al 18 de julio de 1861, se llamaba Juan José Nieto, digamos el único presidente afrodescendiente que hemos tenido. En la participación política de los afrocolombianos hoy ha ganado bastante visibilidad, ha ganado bastante fuerza, porque nosotros inclusive tenemos una ley del 2017, que es la 1833, que hace que se cree la Comisión Legal Afrocolombiana en el Congreso de la República. Hoy la preside un afro, Hernán Vaquero Andrade. Y si nos retrotraemos, ¿quiénes fueron los primeros negros que hicieron uso de la circunscripción especial? Fue Zulia Mena y Agustín Valencia. Ellos llegaron a la Cámara, de los primeros representantes a la Cámara por esa circunscripción especial. Hoy en día tenemos 2 representantes a la Cámara por esta circunscripción, John Arley Murillo y Hernán Vaquero Andrade. El primero sacó alrededor de 24,000 votos y el segundo 23,000 votos, y ambos son avalados por consejos comunitarios afrocolombianos. Ahora pasemos a hablar de los indígenas. En la década de los 70 nacen las agremiaciones indígenas con el Consejo Regional Indígena del Cauca. Por allá en el año 1982 nació la ONIC, que es tal vez la más reconocida y más grande organización de indígenas en Colombia. Y se eligieron en el año 90 2 representantes indígenas, que es importante porque ellos le dieron más vida a esta participación de esta población. Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birri fueron constituyentes de nuestra Constitución de 1991. Hoy en día hay una fuerza política como la Alianza Social Indígena,
como el Movimiento Indígena de Colombia, ahí con las autoridades indígenas de Colombia. Y nosotros tenemos también una circunscripción especial para indígenas. La Constitución Política, en su artículo 171, nos habla de que habrá un número adicional de 2 senadores elegidos en circunscripción nacional especial por las comunidades indígenas. Los primeros senadores que se eligieron en Colombia por esta circunscripción fueron Floro Alberto Tunubalá, Anatolio Quira y Gabriel Muyuyuy. Bueno, recordamos que son 2, pero en varias oportunidades estos candidatos, algunos han aspirado por la circunscripción especial y otros por la circunscripción nacional. Entonces tienen la posibilidad de elegir más indígenas, lo mismo que ha pasado con los afro. También es importante resaltar un indígena que alcanzó a ser candidato a la vicepresidencia de Colombia. Se llama Jesús Enrique Piñacue y fue fórmula vicepresidencial de Antonio Navarro Wall, que fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos alcanzaron a sacar una votación relativamente pequeña, pero alrededor de 217,000 votos en esa oportunidad para la presidencia de la República. Hoy en día tenemos 2 senadores indígenas por la circunscripción especial, Feliciano Valencia y Manuel Viterbo, pero el movimiento alternativo indígena Maíz se hizo acreedor a una votación de 71,591 votos y AICO, el movimiento de autoridades indígenas, obtuvo 35,957 votos. El solo partido Alianza Social Independiente, que no obtuvo curul, ganó 23,742 votos. Las autoridades indígenas de Colombia sacaron para la Cámara de Representantes, que también tienen la posibilidad de una curul, es decir, que en el caso de los indígenas tienen 2 curules para Senado y una curul para Cámara. Esa curul hoy la ostenta Abel Jaramillo Largo, quien obtuvo 23,279 votos. Ahora pasemos a hablar de los jóvenes, porque ya ahora sí el tiempo apremia. Sabemos que a las 10 inicia la otra charla. Y el tema de jóvenes es un tema de palpitante actualidad, podemos decirlo así, porque la Constitución dio las bases de las que hoy hablamos, pero el día 28 de noviembre se va a realizar por primera vez en Colombia las elecciones de los consejos municipales y locales de juventud, basados en la ley 1622, que ustedes ya la conocen. La Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra capacitando y muchas instituciones del gobierno colombiano se encuentran capacitando tanto a electores jóvenes entre 14 y 28 años como a candidatos. La ley estatutaria 1885 nos hizo todo el aporte para que se iniciara la resolución 4369 del 18 de mayo de este año. El señor registrador nacional del Estado Civil de Colombia profirió allí el calendario electoral, del cual podemos pasar brevemente, porque solo quiero enfatizar que estos mecanismos autónomos de concertación, vigilancia y control le van a dar la posibilidad a los jóvenes de participar más activamente y controlar las administraciones públicas municipales y locales. Y por qué no también las departamentales y nacionales, ya que estos consejos a su vez van a elegir los representantes a los consejos departamentales y al Consejo Nacional de Juventud. ¿A quiénes vamos a elegir? Vamos a elegir en todos los municipios del país y además a jóvenes que van a ser parte de esos consejos municipales y locales, y además en las principales ciudades que son consideradas distritos como Bogotá, Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, se elegirán los locales, los consejos locales de juventud. Un censo electoral que lo tiene la registraduría
con las personas mayores de 14 años, con la información que tiene la registraduría de esas personas, y hasta los 28 años. Pero además de eso, vale la pena resaltar, como estamos en población vulnerable, resaltar allí los cupos directos, si se pueden llamar así, o curules especiales. ¿Para quiénes? Para población en discriminación, como los afrodescendientes, la población rom, los raizales de San Andrés, las víctimas, oígase bien, las víctimas, y los campesinos. Son 8 cupos más que se dan directamente en aquellos municipios y en aquellas localidades donde existan este tipo de organizaciones debidamente constituidas. Y pasamos entonces, ahora sí, en los breves minutos que nos quedan, a hablar de otro de los grupos, de las poblaciones discriminadas históricamente, no solo en Colombia, sino en el mundo, la población LGBTI. Ahora con la expresión, la Q y más. Esta población LGBTI, este concepto de Patricia Muñoz G, que ven ustedes en pantalla, donde nos dice quiénes son, que hace referencia a las orientaciones sexuales de un grupo de personas en el contexto de la decisión y libre desarrollo de la personalidad. La orientación sexual se refiere al objeto de los deseos eróticos, permítanme leer, el objeto de los deseos eróticos o amorosos de un sujeto como una manifestación más en el conjunto de la sexualidad. A eso se le ha llamado también históricamente como la ciudadanía diferenciada. Ha sido tan discriminada esta ciudadanía diferenciada de esta población que conversamos con una persona que pertenece a esa población, especialmente a la población trans de Bogotá, Diana Navarro, y nos dijo que uno de los problemas más graves de esta población es que es discriminada internamente y externamente. O sea, entre ellos también hay discriminación. Y por lo tanto ha sido muy difícil que esta población logre sus objetivos, pero va poco a poco ganando terreno, mucho terreno, tanto así que se visibiliza, se ha visibilizado que el pasado mes realizó esta foto que ustedes ven en pantalla, es como llenan todos los años la Plaza de Bolívar, y uno podría decir que esto es un grupo de presión también grande y una manifestación de que son muchos y que están unidos. Hoy en día tenemos de esa población representación visible y autorreconocida en la Cámara de Representantes. Hay un representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde que se denomina Mauricio Toro. Pero además, miren lo que dice la prensa colombiana. El País en el 2014 dijo que Cecilia Álvarez y una ministra y Gina Parodi habían reconocido su ser parejas. Eso indica que pertenecían a esta población. Claudia López, hoy alcaldesa mayor de Bogotá, y Angélica Lozano, dijo El Tiempo en el 17 de diciembre, ya son esposas. Participación política de la población LGBT en el código electoral nuestro. Y ya con esto vamos redondeando para darle la posibilidad de que ustedes intervengan. Las organizaciones políticas, dice aquí el código electoral, propiciarán mecanismos de participación interna que garanticen la inclusión de la comunidad LGBTIQ+, en la selección de sus candidaturas, así como en sus organismos de gobierno, dirección y control de la administración. Entonces, nuestro código electoral, nuestro nuevo código electoral, es enfático en que hay que darle la posibilidad en los partidos políticos a que esta población tenga incidencia interna en sus partidos y participe en las listas. Por último, voy a cerrar con este aporte que hace la registraduría y especialmente el doctor Nicolás Farfán, quien es el registrador, nuestro registrador electoral. Él le hizo una consulta porque había la incertidumbre por parte de poblaciones LGBTI, la incertidumbre de cómo ellos podían participar en los consejos de juventudes en las elecciones del 28
de noviembre, y le hizo una consulta en la que preguntó, ¿es posible permitir que un número plural de jóvenes que manifiesten pertenecer a la comunidad LGBTI se constituyan como procesos y prácticas organizativas y puedan de ese modo postularse como candidatos? Le preguntó al Consejo Nacional Electoral. Miremos qué le contestó el Consejo Nacional Electoral. Le dijo, del análisis normativo y jurisprudencial, la doctora Doris Ruth Méndez, la magistrada ponente, dijo, es dable concluir que en nuestro sistema jurídico actual no existe una limitación irrestricta para que personas miembros de la comunidad LGBT participen y se inscriban. Luego, el señor registrador, el 3 de agosto del 2021, eso indica que nuestra charla está muy actualizada. El 3 de agosto del 2021, suscribió la circular 083 y en ella dice que los requisitos para participar la comunidad LGBTI son sencillos. Solamente un certificado es pedido por el representante legal o líder de la organización en la que en ese certificado conste, uno, que su objeto está relacionado con la protección y promoción de los derechos de la comunidad juvenil. Dos, que la lista de candidatos jóvenes que se postulan pertenecen a esta. Y tres, que la fecha de constitución de la organización. ¿Cuál es la fecha en que se constituyó la organización? Y presentar su plan de trabajo, que es, digamos, un requisito de todos. Eso nos indica que es muy fácil que la comunidad LGBTI, LGTBI, participe en esta elección y que ni la registraduría ni el Consejo Nacional Electoral se han atravesado o han puesto talanqueras para que esta población históricamente discriminada participe. Así que la registraduría del siglo XXI creemos que ha puesto su grano de arena para que la población en general colombiana en estado de vulnerabilidad participe de una mejor forma. Dejo así pues rendido este informe, por decirlo de alguna manera, esta charla que me han encomendado. Y no sin antes me despido agradeciéndole al jurado electoral de Perú y a la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Mil gracias y entonces abrimos el debate. Muchísimas gracias, doctor Jorge, por su intervención. Sin lugar a dudas, nos deja gran aprendizaje sobre todos estos temas que están en el momento del día de hoy, la participación política de las mujeres y sin lugar a dudas eso último que usted mencionó de la población LGTBI. Les recuerdo a nuestros participantes que si tienen dudas pueden hacer uso del chat que está presente. Para continuar con el intercambio de experiencias y de conocimientos con nuestro Jurado Nacional de Elecciones del Perú, voy a dar ahora la apertura para hablar de este nuevo módulo de democracia, pero dirigido directamente al sistema electoral peruano. Nos acompaña por parte del Jurado Nacional de Elecciones del Perú la doctora Adriana Urrutia. Ella es politóloga, magíster en política comparada por el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po París. Trabajó en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como asesora del despacho ministerial y luego como especialista territorial y en el Ministerio de Educación como asesora del despacho viceministerial de gestión institucional. Ha trabajado posteriormente como consultora para diferentes entidades del Estado y a nivel internacional. Actualmente se desempeña como directora de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Démosle la bienvenida a la doctora Adriana. Un placer. Muchas gracias, Andrea. También quiero señalar que actualmente presido la Asociación Civil Transparencia, que desde 1994 viene haciendo observación electoral en el país y es por eso que el día de hoy me encuentro aquí con ustedes. Quería en primer lugar agradecer la oportunidad a la Registraduría Nacional en Colombia y por supuesto al Jurado Nacional de Elecciones, quienes nos brindan la posibilidad de compartir el día de hoy, ¿no? Los felicito también a ustedes como servidores públicos del sistema electoral por estar aquí el día de hoy compartiendo esta sesión sincrónica y agradecer también al doctor Jorge Naín, quien ha dado sin duda
una ponencia que abre camino a un conjunto de puntos de reflexión compartida entre Colombia y Perú, que a mí me gustaría seguir en esta reflexión, ¿no? Entonces yo quisiera hacer para empezar, ¿no? Porque nos han pedido que sea de alguna manera interactivo el curso, quisiera empezar partiendo de una pregunta que me gustaría que me puedan responder por el chat, es ¿qué pasaría si mañana se decidiera que Colombia no es más una democracia, ¿no? Y entonces pueden mandar ahí sus ideas por el chat y vamos compartiendo. Lamentablemente también estamos viendo que en Afganistán, por ejemplo, ¿no? La llegada de un gobierno talibán está, digamos, restringiendo un conjunto de derechos en ese país, ¿no? Y entonces, pues yo les pregunto, ¿no? Ahí el señor Olave nos pregunta qué tipo de gobierno sería de ahora en adelante. Pues un gobierno que no es democrático, ¿no? Entonces también es parte de la pregunta y a ver ahí qué se les ocurre, cuál sería la alternativa, ¿no? Pueden contestar, ajá, podría ser un gobierno autocrático, ¿no? El usuario J. Olave pregunta, ¿no? ¿Cómo poder diferenciar entre un gobierno democrático de un gobierno autocrático? KM Tuirán, creo que va directo al punto, ¿no? Señala, es una democracia donde se restringirían las libertades individuales según la experiencia de otros países, ¿no? Lorena Vergara dice, dejaría de ser un Estado social de derecho y probablemente entraría en un régimen autocrático, ¿no? María Paula Infante señala, se desintegrarían los partidos políticos, habría otro sistema político autoritario, ¿no? Entonces ustedes lo han señalado a la brevedad y es efectivamente lo que caracteriza la democracia. Yo quería empezar esta primera sección con características de la democracia en América Latina, pero a la luz de la participación política, ¿no? Y entonces, Santa Elena de Lopón, supongo que ese es un municipio, no estoy segura, señala, ¿no? Sería una Colombia desigual. Bueno, ahí hay mucho por debatir en lo que ustedes están planteando, ¿no? Pero yo quería hacer esa pregunta porque si bien la democracia es un régimen que es imperfecto, como ustedes bien lo señalan, es el régimen, y ya lo ha dicho el doctor Naim, que mejor garantiza la representación e incorporación de todos los ciudadanos en un espacio político, ¿no? En un espacio político compartido y en una construcción institucional que considera a todos por igual, ¿no? Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú hace algún tiempo señala que para ser democrático un país tiene que cumplir con 5 características, ¿no? Yo les hacía la pregunta a la inversa, ¿qué cosa deja de caracterizar a un país como democrático, ¿no? Y sin duda, y nosotros lo hemos vivido y experimentado en nuestros países, la primera característica es que se trata de un sistema político donde hay elecciones libres y limpias, sin fraude, ¿no? Pero además también, y como ya lo señalaba Jorge en su presentación, implica el derecho a elegir y ser elegido para todas y todos, ¿no? Sin discriminación ni exclusión de sectores de la población. Y respecto a las libertades básicas, se señala que, valga la redundancia, hay respeto, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad de asociación, entre otras. Gobernantes elegidos que gobiernan efectivamente, sin poderes bajo la sombra que vetan decisiones, y la competencia equilibrada entre gobierno de turno y oposición. Y entonces estas características que parecen evidentes, ineludibles para competir y participar en democracia, quería comentarles que en el proceso electoral peruano de que se dio por culminado hace muy poco en realidad, pero que viene durando desde el mes de noviembre del año pasado y donde las elecciones se dieron
tanto en abril para primera vuelta como en junio para segunda vuelta. En el Perú hay 2 meses de plazo entre una vuelta y otra, con las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Digamos, una necesidad desde la sociedad civil de convocar a los candidatos a la presidencia de la República que participaban en segunda vuelta a firmar lo que se llamó la Proclama Ciudadana Juramento por la Democracia, como una forma de incidir en que ambos candidatos se comprometían a 12 puntos de respeto de la democracia, ¿no? Uno de esos puntos era dejar el poder, otro de esos puntos era respetar los resultados electorales, otro de esos puntos era pues comprometerse a atender los problemas de salud y educación que el país atraviesa, entre otros, ¿no? ¿Por qué les comento eso? Porque lo que quiero decir es que la democracia no es una situación fija, no es una institución inamovible. La democracia es una construcción institucional. Quiere decir que pasa por un vínculo entre representantes, representados, que pasa por construcciones que surgen del diálogo entre ciudadanos, instituciones, ciudadanos y Estado, ¿no? Y en ese sentido, las instituciones electorales se encargan de canalizar estos mecanismos de participación institucional sobre los cuales volveremos más adelante. Como ya lo señalaba Jorge, para el caso colombiano hay un conjunto de desafíos que siguen pendientes y yo quería hablarles hoy no solo de las características de la democracia, sino de los riesgos que implica permanecer con estos desafíos desatendidos desde las autoridades electorales y la necesidad de incorporar esa participación como un mecanismo para fortalecer la legitimidad del gobierno democrático en el contexto en el que nos encontramos de caída global de la confianza en las instituciones representativas, ¿no? Entonces, si bien la democracia es, digamos, el régimen que más prevalece en el mundo, también tiene ciertas particularidades. No me voy a demorar aquí, pero bueno, si tienen preguntas, como ya lo señaló Andrea, lo pueden hacer por el chat. La democracia tiene diferentes formas de materializarse, ¿no? Y también diferentes adjetivos, ¿no? La fórmula más ampliada en América Latina es la democracia representativa, ¿no? Donde, si bien se reconoce que el poder supremo recae en los ciudadanos, se delega este poder a representantes, ¿no? Y a través de elecciones. Entonces ahí, como saben, hay regímenes que tienen más de parlamentarismo, otros como el peruano que tienen más de presidencialismo, pero esas ya son matices sobre los cuales, si están interesados, podemos discutir posteriormente, ¿no? A esto se añaden un conjunto de mecanismos de democracia directa. No existe en América Latina actualmente un país que se rija exclusivamente por la democracia directa, pero sí un conjunto de mecanismos como, por ejemplo, el referéndum, las revocatorias, sobre los cuales hablaremos más adelante, ¿no? Y finalmente también, en la década de finales de los años 90, inicios de los 2000, se empieza a hacer transferencia de mecanismos de participación incorporando en las reglamentaciones y las normativas lo que se conoce como democracia participativa, ¿no? En algún momento el epicentro de la democracia participativa fue Brasil, donde se señalaba que era un mecanismo que permitiría la inclusión de personas que no estaban tan cerca de la toma de decisiones. Sin embargo, con el paso del tiempo también fue demostrado que este mecanismo de participación ciudadana muy puntual, muy acotado a la toma de decisiones a nivel local, también tenía y planteaba ciertas limitaciones en el sentido que la política, por las instituciones que la rigen, ¿no?, siempre prioriza, por decirlo de alguna manera, la participación de los mismos actores a nivel local, ¿no? Entonces, la gran pregunta que subyace de esto es cómo garantizamos la participación por igual de todos los ciudadanos, ¿no? Y entonces estos han sido ciertos
vamos a decir así, iniciativas institucionales, la directa, la participativa, ¿no? A través de mecanismos como el presupuesto participativo, que sin embargo siempre buscan acercar los representantes a los representados con diferentes resultados, ¿no? En Brasil, por ejemplo, la evidencia señala que, como les decía, estos mecanismos de participación han terminado generando las mismas mecánicas de discriminación que en la democracia representativa a través de partidos políticos, ¿no? Y en América Latina la democracia es pues una construcción histórica, ¿no? Para el caso colombiano, y el doctor Naín lo ha explicado ampliamente. En el caso peruano es, digamos, en términos de periodos, es muy similar, y encontramos que a lo largo del siglo XX, bueno, el Perú ha celebrado, mejor dicho, no hemos celebrado mucho, pero hemos conmemorado en julio, el 28 de julio, 200 años de independencia, ¿no? Entonces es, digamos, ciertamente un tiempo amplio, pero a la vez si lo vemos en términos de procesos, pues han ocurrido un conjunto de procesos que, digamos, plantean o nos permiten caracterizar a la democracia como un régimen relativamente nuevo si comparamos con el tiempo largo en la historia, ¿no? Y entonces durante el siglo XX ha habido un conjunto de alternancias entre, y ahí ustedes lo decían a través del chat, regímenes autoritarios, autocráticos y regímenes democráticos, ¿no? La gran mayoría de gobernantes a lo largo del siglo XX en el Perú han sido gobiernos militares, y también en la década de los 80, finales de la década de 70, al igual que en el resto de América Latina, pues se empieza, como lo señala Huntington, somos partícipes de una tercera ola democrática, ¿no? Hay diferentes olas, una primera al inicio de los años 20, otra en los años 50 y finalmente al final de los años 70, principios de los años 80, ¿no? Y entonces, desde ahí, desde 1980, que es en el Perú desde donde hay elecciones ininterrumpidas, se ha buscado fortalecer esta democracia, ¿no? Si lo vemos, si sintetizamos en un gráfico lo que les estoy señalando, esta es la vida republicana del Perú, y el trazo azul es lo que representa la instalación de la democracia de manera ininterrumpida en el país, ¿no? Entonces, como ven, es una proporción menor. Dicho esto, y caracterizado un poco la democracia en perspectiva comparada, ¿cuál es la situación de la democracia en el 2021 en la región y en particular en nuestros dos países, ¿no? Este es el índice global de la democracia que realiza la unidad de inteligencia de The Economist, ¿no? Que ha publicado el índice hace algunos meses, basándose en 5 elementos: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles, ¿no? A partir de estos indicadores se hace un índice que va desde los gobiernos autoritarios, que ustedes pueden ver en rojo, hacia las democracias plenas en un azul más oscuro, ¿no? Y en el entremedio hay un conjunto de matices que van desde los más autoritarios hacia los más democráticos, ¿no? Colombia se encuentra más cerca de ser una democracia plena, ¿no? Mientras que el Perú tiene, digamos, un punto menos de color. ¿Y por qué se hace esta reflexión? Digamos, lo hacen anualmente, pero ¿cuáles eran las conclusiones sobre el 2020? Que las medidas que los gobiernos habían tenido que adoptar por el coronavirus habían restringido muchas de las libertades civiles, y en algunos países habían hecho resurgir componentes de una cultura política más pretoriana, ¿no? Más militarista que democrática, en el sentido de respetar las libertades civiles, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, tenía mucho que ver con
las posibilidades de circular, las posibilidades de ejercer un conjunto de libertades que la inamovilidad por la cual atravesamos a lo largo del 2020, pues restringían, ¿no? Pero también tiene que ver con temas de gobierno y para resumirles rápidamente lo que ocurrió con nuestro país el año pasado, ustedes saben que en el 2016 hubieron elecciones, ¿no? Se eligió a Pedro Pablo Kuczynski, que dejó el poder 2 años después, asume el vicepresidente Martín Vizcarra en 2018, a fines del 2019 cierra el Congreso, se convocan elecciones parlamentarias en enero del 2020, a lo largo de ese año Vizcarra, digamos, lidera una respuesta que al principio tenía mucho respaldo ciudadano de la pandemia, y a fines de octubre empiezan serios cuestionamientos al gobierno, tomando el poder en noviembre, alrededor del 11 de noviembre, el entonces presidente del Parlamento, Manuel Merino, ¿no? Y entonces se justifica, digamos, esa toma de poder porque en el Perú existe la figura de, o sea, el impeachment presidencial se denomina incapacidad moral, ¿no? Y obliga entonces a que el Congreso obliga al presidente a dimitir, en este caso dimitió, ¿no? No lo terminaron de acusar, pero digamos, cuando hay un vacío presidencial, porque no había segunda vicepresidencia, ocupa el puesto el presidente del Congreso. A lo largo de esa semana hay un conjunto de manifestaciones, finalmente el Congreso reemplaza esa presidencia que era la de Manuel Merino por la de Francisco Sagasti, y entra un gobierno de transición y emergencia que acaba de entregar funciones el 28 de julio, ¿no? Muy complejo todo explicarles en 2 minutos, pero esto para decirles que las elecciones que se realizaron se hicieron mediante un gobierno que fue, digamos, caracterizado como un gobierno de transición, y que este tipo de dinámicas que ocurren en nuestros países son las que permiten efectivamente de ver un cambio en la calidad de la democracia, ¿no? Entonces, como estamos viendo aquí, digamos, en el mes de noviembre fueron en gran parte las movilizaciones ciudadanas, y en Colombia también había una experiencia semejante este año, fueron las que, digamos, contribuyeron también a plasmar una agenda de la ciudadanía que, digamos, señalaba con urgencia la necesidad de contar con una representación legítima, ¿no? Y entonces, o cuanto menos que no, bueno, que, digamos, generara cierto consenso en medio de la población. Entonces, por situaciones así es que puede variar el índice democrático, ¿no? Como vemos aquí, la variación entre el año 2016-2018, países, por ejemplo, como Colombia, según este índice BIDEM, que es un índice que se hace a nivel mundial, pues hay un cambio de algunos puntos, ¿no? En el caso peruano también, ¿no? Digamos que pasamos de índices que demostraban cierta consolidación democrática. Yo les puedo pasar el material de los informes generales de esto, no me quisiera demorar esto porque voy a perder aquí como mucho tiempo explicándoles, pero solo para que ustedes sepan que hay 2 grandes mediciones internacionales, el índice BIDEM y el índice de Freedom House, y que para los casos colombianos y peruanos, para los años alrededor, ¿no? Entre el año 2016 y 2019, se señala que en el caso de Freedom House ha permanecido, ¿no? El estado de, por ejemplo, la puntuación de libertad de manera más o menos similar en nuestros 2 países,
y en el caso de Biden, tanto para Perú como para Colombia, pues cierta regresión en la calidad de la democracia, ¿no? Lo cual nos hace plantear una alerta en el sentido que, como les señalaba, no es que se trate de una situación adquirida de la democracia, sino que hay que de manera permanente buscar su consolidación, ¿no? Y como miembros de autoridades electorales, el rol que se cumple es fundamental para garantizar esa preservación de un régimen que corresponde a la voluntad de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, en Colombia, y les he puesto este gráfico aquí porque la satisfacción de la democracia en el 2018 señalaba, por ejemplo, cierta regresión en la satisfacción con respecto a 2012, por ejemplo, ¿no? En el 2012, más de la mitad de la población colombiana estaba satisfecha con la democracia, mientras que, y la apoyaba, ¿no? Mientras que en el 2018, digamos, esta aprobación baja a menos del 40%, pero hay un apoyo importante también, ¿no? Para el 2018 y el 2019, y estos son gráficos del Barómetro de las Américas, que es una medición que hace Vanderbilt University a nivel continental, y es interesante porque permite vernos en perspectiva comparada, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el apoyo a la democracia, en la medición del 2018 al 2019, Colombia pues se encuentra entre, digamos, arriba de la lista con casi 60% de la población que apoya la democracia, ¿no? Mientras que en el Perú es menos de la mitad de la población que apoya la democracia, que hay 10 puntos de diferencia entre nuestros países, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos comparar el apoyo a la democracia con el nivel de la democracia, ¿no? En cuanto a apoyo de la democracia, podemos ver que en Colombia se mantiene el 60, un poco más del 60%, ¿no? Y que en cuanto a índice de la democracia, pues se encuentra tanto algo, sí, por ahí, digamos, del Perú, pero que en el Perú, es, como ya lo hemos señalado previamente, el apoyo de la población es mucho menor a la democracia, ¿no? Y en cuanto a satisfacción de la democracia, como lo veíamos, estamos similares, ¿no? Pero ahí, digamos, los ciudadanos se pueden sentir satisfechos, pero en el caso colombiano, o no tan satisfechos, digamos, aquí es casi un tercio de la población que, jalando un poco las cifras, que no se encontraría satisfecha, pero que sin embargo apoya la democracia. En el caso peruano no se encuentran los ciudadanos satisfechos y tampoco es que apoyan a la democracia, ¿no? Y esto se traduce también en un conjunto de aprobaciones o desaprobaciones a las instituciones representativas, ¿no? Como podemos ver, el apoyo a 4 instituciones fundamentales de un régimen representativo, como son el Congreso Nacional, el Parlamento Nacional, los partidos, el presidente y las elecciones, ha decaído drásticamente entre el 2006 y el 2019, ¿no? La confianza en el Congreso, pasamos de 32% a 20%, la confianza en los partidos políticos igual, la confianza en el presidente, sin embargo, sube, y por eso yo les decía que en el Perú se trata más de un régimen presidencialista, y la confianza en las instituciones pasamos más de la mitad de la población confiando en las elecciones a 44.6% de la población confiando en las elecciones. ¿Por qué les hablo digamos, de esa percepción de la democracia, la calidad de la democracia? Porque existen riesgos para la democracia, y estos riesgos que podrían, ¿no?, como yo les señalaba, hacernos incurrir en un gobierno que no sea democrático, deben ser enfrentados a través de la búsqueda de una mayor participación de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quisiera hablar después, cómo se ha venido trabajando en una mejor representación, buscando una mayor participación, pero antes ya ¿no?, hemos caracterizado la democracia, hemos visto la situación de la democracia, y ahora me gustaría ver con ustedes los riesgos para la democracia, ¿no? Seguramente ustedes no se sorprenderán cuando les digo que para los ciudadanos
en nuestros países, justo Perú y Colombia son los primeros países en señalar que el problema más importante es la corrupción, ¿no? A raíz del caso de Brecht, en el caso peruano, digamos, la corrupción pasa a ser el principal problema en la lista, ¿no? 36% de los peruanos considera que la corrupción es el problema más importante del país. En Colombia es 19%, ¿no? Hay una diferencia significativa, pero sin embargo siguen siendo considerado un problema fundamental. La corrupción en el Perú, si vemos este libro de Alfonso Quirós, podemos ver que en porcentaje del gasto público ha llegado, por ejemplo, en el segundo gobierno de Leguía, que fue de 1919 a 1930, a representar más del 70% del gasto público en el país, ¿no? En los últimos años también pues, ha podido llegar a representar, si hacemos la equivalencia entre cuánto dinero digamos, se ha reconocido que ha sido parte de circuitos de corrupción, se reconoce que, y se hace la equivalencia con el gasto público, 50% del equivalente en gasto público ha sido destinado a la corrupción, ¿no? En el último régimen reportado por este historiador. Entonces, las prácticas de gobierno tienen consecuencias directas en la calidad de la democracia y por ende la confianza de los ciudadanos en esas prácticas va a depender también de cómo nos gobiernen, ¿no? Y es por eso que cómo nos gobiernen está estrictamente vinculado a quiénes son aquellos que acceden a puestos de representación y qué agenda tienen para la representación, ¿no? Este es un panorama que preocupa y nos preocupa a nosotros en Perú mucho más de lo que les, digamos, debería preocupar a ustedes en Colombia, en el sentido que en nuestro país más de la mitad de la población estaría dispuesto a tolerar un golpe de Estado cuando hay mucha delincuencia, ¿no? En el Perú 52.6%, mientras que en Colombia es un cuarto de la población, ¿no? 25.8%. Y lo mismo para la justificación de un golpe de Estado cuando hay mucha corrupción. O sea, en el Perú un porcentaje no menor de ciudadanos, más bien mayoritario, 57.2%, estaría dispuesto a tolerar un golpe de Estado en situaciones donde hay mucha corrupción, ¿no? Mientras que en Colombia, pues 27.4%, muy por debajo de la cifra peruana, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que en el caso peruano, los ciudadanos están dispuestos a cambiar la democracia por otro tipo de régimen, no necesariamente que considera los derechos de la mayoría de la población, pero que sí brinda, o sea, según lo plantean las representaciones ciudadanas, orden y estabilidad, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo garantizamos que la democracia pueda brindarle a los ciudadanos esas aspiraciones que desean sin tener que irnos al extremo de llamar a un golpe de Estado y justificar un golpe de Estado? Entonces, esas son situaciones extremas, pero que lamentablemente han estado presentes en el debate público en las últimas elecciones y que se legitiman precisamente porque tenemos este tipo de panorama. Cuando se cerró el Parlamento en el año 2019, el porcentaje de peruanos que apoyaron la medida fue importante, ¿no? Y como lo señalan estas cifras, casi el 60% de peruanos tenía tolerancia a cerrar el Parlamento, ¿no? Porque como lo hemos visto, las cifras de confianza en el Parlamento son mínimas, ¿no? Según encuestas más recientes, que estas, yo he escogido estas porque son las últimas mediciones que nos permiten comparar, digamos, la situación de Perú y de Colombia. Según cifras más recientes, 7 de cada 10 peruanos no confían en el Parlamento, ¿no? Y entonces cerrar el Parlamento, que es una medida considerada, que puede hacer, digamos, en estos índices que yo les mostraba de medición de la democracia, que puede hacer claramente bascular, ¿no? Un régimen de democrático a antidemocrático, son medidas toleradas por 60% de la población, ¿no? Mientras que en Colombia
la tolerancia es mucho menor, ¿no? 16%. Entonces, en el caso peruano, nos encontramos en una situación donde la democracia está en riesgo porque los ciudadanos han dejado de confiar en ella y podrían estar dispuestos incluso a cambiarla, ¿no? En el caso colombiano, comparado con el caso peruano, podemos ver que las cifras más bien demuestran un respaldo un poco mayor, ¿no? Pero dejando de lado estos aspectos institucionales y ya retomando, por ejemplo, lo que decía Ijiroba, ¿no? Y también lo que decía Santa Elena de Lopón, es la desigualdad es un tema a tomar en consideración para evaluar la democracia y el rol de los ciudadanos en democracia, ¿no? Este es el mapa de pobreza distrital en el Perú para el año 2018. Pero yo quería mostrarles aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que en los distritos que son frontera con Colombia, seguimos manejando unas cifras de pobreza muchísimo mayores que para el resto del país, ¿no? En el norte también manejamos, y esta región donde ustedes pueden ver aquí, donde hay una mayor concentración de rojo, es la región de Cajamarca, región del actual presidente Pedro Castillo, ¿no? Y entonces agendas como la que han manejado candidatos como Pedro Castillo, son agendas que encuentran un eco en una población que busca poner fin a, digamos, ciertas situaciones donde la radicalización de la política presenta o puede presentarse como una alternativa de cambio que se requiere para frenar estas desigualdades estructurales, ¿no? Entonces, desigualdad y política están estrechamente vinculadas y se traducen en apuestas de gobierno y en, digamos, discursos de campaña, y eso hay que tomarlo en consideración, ¿no? Sin embargo, esta desigualdad también tiene que ver, aquí, al mostrárselos en un mapa, opto por señalarles que se trata de una desigualdad territorial, pero también se trata de una desigualdad social por grupos vulnerables, ¿no? Y ya Jorge Naín les ha hablado de poblaciones específicas. Yo quería simplemente darles un panorama de cómo está, de algunas cifras que nos pueden señalar las desigualdades persistentes en el Perú, ¿no? En el Perú, por ejemplo, 23% de mujeres que tienen entre 14 y 19 años en el área rural quedan embarazadas, ¿no? Entonces hay una desigualdad territorial. Cerca de 20% de mujeres trans tiene VIH, el promedio nacional no llega al 1%, ¿no? Y esto implica pues que haya cierta vulnerabilidad para el acceso a la salud, desigualdad en el acceso a la salud. Las mujeres trabajan casi una jornada más, ¿no? O sea, 24 horas semanales más que los hombres en tareas domésticas. Estamos ahí hablando también de desigualdad de género. 75% de la población adulta mayor no cuenta con pensión o jubilación en el Perú. Entonces estamos hablando también de vulnerabilidades por grupos etarios, y 7 de cada 10 trabajadores en el Perú trabajan en el sector informal. Entonces, todas estas características que podríamos decir que son características de alguna manera demográficas, que tienen que ver con el perfil poblacional, se traducen posteriormente a un perfil electoral, ¿no? Y esto es lo que hay que tomar en cuenta y en consideración al momento de contemplar la retribución de derechos electorales en ambos países, ¿no? ¿Qué le preocupa a los peruanos? Y con estas cifras quería mostrarles también cómo la pandemia ha reconfigurado, bueno, digamos, la coyuntura reciente ha reconfigurado las prioridades nacionales, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, como les comenté, esta breve historia ha reconfigurado pues, la prioridad de la inestabilidad política en primer lugar, ¿no? Como condicionante para combatir la crisis sanitaria en la que nos encontramos.
las consecuencias de la COVID se empiezan a sentir y se están sintiendo en la economía, y eso preocupa a un cuarto de la población. La corrupción sigue siendo un tema importante, y luego, ¿no? Muy por debajo viene el COVID-19, salud y educación, ¿no? Entonces, esto nos refleja en encuestas que ha hecho la Asociación Civil Transparencia. Igual vemos que la agenda, digamos, que preocupa, de igual manera son el acceso a servicios universales, ¿no? Como vemos aquí, solo que aquí se trata pues de igual plantear que sin una política que garantice el acceso a derechos universales, el país no se concibe como avanzando, ¿no? Y es por eso que hay que contribuir a fortalecer la representación como un mecanismo para incidir en que los ciudadanos confíen en la democracia y que no incurramos, digamos, en medidas antidemocráticas o en soporte a regímenes antidemocráticos, ¿no? Como lo señalábamos, y no voy a repetir ya lo que ha dicho mi colega previamente, pero en el siglo XX se ve un proceso de expansión amplio de ciudadanía formal de la historia, ¿no? Donde se da el derecho de voto a mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, jóvenes, fuerzas armadas y policiales. Pero ¿qué pasa con estos grupos que se pueden considerar que tienen una ciudadanía que podríamos denominar reciente, que se denuncia que no ejercen los derechos de la misma manera que lo ejercen personas, ¿no? Hombres, que podríamos decir blancos de zona urbana, ¿no? No se ejerce de la misma manera porque no hay un proyecto pues, de vida en común, ¿no? Y yo creo que el detalle que ha brindado Jorge sobre eso da muchas luces sobre esta situación, ¿no? ¿Por qué se plantea este trato desigual? Porque la ciudadanía formal no implica, que es la que implica el derecho a voto, no necesariamente va de la mano con un cambio sustantivo en la disposición de recursos de distintos grupos, ¿no? Las personas que viven en el ámbito rural pues no tienen los mismos accesos a recursos que las personas que viven en el ámbito urbano, lo mismo que los jóvenes que inician carrera o que no han necesariamente percibido una remuneración constante, no tienen la misma oportunidad que personas que pueden invertir en una carrera política. Las mujeres, por la carga doméstica, no necesariamente tienen acceso a las mismas oportunidades que los hombres, entre otros, ¿no? Y entonces eso hace que haya pues desigualdades entre los grupos que quieren participar en política y en elecciones, ¿no? Y que también tiene que ver con que la fuerza de los grupos de interés puede también estar debilitando, anulando los mecanismos democráticos, ¿no? Intereses económicos, entre otros. En algunos contextos, y ya se ha dicho esto previamente, pues la regla, la mayoría implica ciertas desventajas para la minoría, ¿no? Y tiene que ver con que los gobiernos no necesariamente responden a las demandas ciudadanas pre y postelectorales, por eso es necesario hacer un trabajo en una agenda, ¿no? Que le dé continuidad. Y entonces, ¿cómo desde una ciudadanía activa se fuerza, digamos, a la democracia a ser más representativa, ¿no? Hay dos mecanismos de participación que, digamos, están vigentes. Ahí dice Olga, ¿no? Olga dice, los nuevos movimientos casi siempre son creados por políticos que ejercen y lo que hace prácticamente es seguir agonizando los votos, ¿no? Creo que ahí va a ser bien interesante la perspectiva comparada en donde podríamos caracterizar, ¿no? Cómo es el sistema de partidos en Colombia. En el Perú, el sistema de partidos lo que hace es que efectivamente vemos un debilitamiento institucional que con la nueva ley electoral que se ha aprobado hace algunos meses, lo que se busca es precisamente fortalecer las instituciones partiendo de la garantía de mecanismos
de fortalecimiento interno como las elecciones internas, ¿no?, que ocurrieron en el mes de noviembre, donde vimos que la tasa de participación era bajísima, ¿no? En muchos casos no llegaba ni al 10% de los militantes inscritos, ¿no? Entonces, esas elecciones internas que ocurrieron en el mes de noviembre por primera vez y organizadas por los organismos electorales, permitieron sentar una línea de base de cuán sólida era la movilización interna en nuestros propios partidos, ¿no? Y se vio que no es sólida, ¿no? Y entonces ahí hay mucho trabajo por hacer, precisamente para, como señala Olga, fortalecer las instituciones de participación, de representación, como lo son los partidos, de cara a que sean esos los mecanismos institucionales que vinculen a los ciudadanos con las instituciones representativas, ¿no? En cuanto a la participación institucional, y aquí nuevamente les presento un material trabajado por el jurado hace también algún tiempo, vemos que hay diferentes maneras de participación institucional, donde las más importantes son las que tienen que ver con procesos de elección, ¿no?, o de votación. Entonces, los derechos políticos se ejercen a través de iniciativas en formación de leyes, iniciativas de reformas constitucionales y el referéndum. Pero también a través de mecanismos de participación en gobiernos municipales y regionales, donde uno puede ser electo, o puede formar dispositivos municipales, o puede promover un referéndum, un cabildo abierto, ¿no?, que son reuniones de diálogo abierto, o juntas vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras, ¿no? En muchos municipios a nivel local, estos mecanismos son incentivados, pero están más bien utilizados para, por ejemplo, atender agendas específicas de la localidad, ¿no? Seguridad ciudadana, o también tienen que ver con generar redes de protección social que permitan alimentar a la comunidad, entre otras, ¿no? Y hay también derechos de control ciudadano que permiten que un ciudadano, por ejemplo, pueda hacer, promover la revocatoria de autoridades, ¿no?, a través de la solicitud de formulario, remover autoridades y hacer pedidos de demanda de rendición de cuentas, ¿no? Estos son algunos de los mecanismos de participación que yo quería mostrarles, que complementan los mecanismos del voto, ¿no? Porque nos estamos centrando mucho aquí, bueno, como es evidente, en el voto. Y la participación en partidos políticos. ¿Cómo estamos en el Perú en cuanto al acceso de ciertas poblaciones a sus derechos políticos, ¿no? Vemos aquí, en cuanto a participación de mujeres, que se ha incrementado considerablemente el número de mujeres entre el 2006 y el 2020 que participan o están afiliadas a partidos políticos. Pasamos, ¿no?, de 400.000 en el año 2006 a 795.000 en el año 2020, ¿no? Cabe señalar que se ha hecho todo un esfuerzo desde las autoridades electorales en nuestro país para garantizar la representación, mejor dicho, garantizar la digitalización y actualización de lo que se llama el registro de organizaciones políticas, que es donde se registran los militantes de estos partidos, ¿no? Entonces, eso también explica que hay un mayor registro de militantes, pero también, ciertamente, como se señala aquí, un incremento, ¿no? Pero todavía, digamos, eso es un tema de agenda, la actualización permanente del registro de organizaciones políticas ROP, ¿no? Pero se ve, sin embargo, que hay una diferencia importante entre hombres y mujeres. Lo que Jorge señalaba, que para Colombia no había habido candidaturas a la presidencia de mujeres. En el Perú sí, de 18 candidatos, por ejemplo, en las últimas elecciones hubieron 2, lo cual muestra que estamos pues muy lejos de candidaturas paritarias, ¿no?, en términos de oferta política. En cuanto al Congreso,
Congreso se señala que, como pueden ver, ha habido un incremento en la participación de mujeres, pasamos de 36% en las elecciones generales del 2001 a 50%, gracias a dispositivos de discriminación positiva, como fue la Ley de Paridad y Alternancia, que se aprobó en el marco de la reforma política promovida en el Perú desde el año 2018, que obliga, digamos, a que las listas tengan la mitad de participantes mujeres, y vemos aquí que fluctúa, ¿no?, el nivel de representación. Pasamos de 18% a 29% entre 2001 y 2006, pero luego se baja a 26%. Estamos ahora en más del 30% de representación de mujer en el Parlamento, con lo cual estamos alcanzando cifras que nunca antes habían sido alcanzadas, pero muy lejos todavía de la plena paridad en la representación. Y esto, una de las razones que se ha dicho es que, si bien las mujeres son la mitad de las candidatas, solo 3 de las 20 listas, si mal no recuerdo, eran encabezadas por mujeres, ¿no? Con lo cual, vemos que todavía hay mucho por hacer para garantizar que el mecanismo asegure que la realidad, digamos, refleje lo que el mecanismo busca, ¿no? Para los jóvenes, lo que vemos es que el porcentaje de postulantes sigue siendo, en un país que está atravesando el bono demográfico, donde 1 de cada 3 electores es joven, ¿no?, es menor de 30 años, lo que vemos es que estamos muy lejos de una representación donde el protagonismo de los jóvenes se haga ver, ¿no? En estas últimas elecciones generales, por ejemplo, para el Congreso de la República, en este año, vemos que alrededor del 8% de candidatos son jóvenes, ¿no? Y entonces eso hace ver que tenemos ahí toda una agenda que refleje más la dinámica poblacional en cuanto a la postulación, ¿no? Y esto tiene que ver con que, a diferencia de la participación de las mujeres, que muestra una línea ascendente, en el caso de los jóvenes en el Perú, hemos pasado de 23% de participación en cuanto a la afiliación de jóvenes en partidos políticos a solo 8% en el año 2020, ¿no? En cuanto al porcentaje de militantes, ¿no? Y entonces, esto nos también creo que es una señal de alerta, porque la evidencia lo que señala es que los jóvenes no contemplan los partidos políticos y los espacios institucionales como espacios para hacer política y representación, ¿no? Voy acelerando porque me voy a pasar del tiempo que se me ha dado. En cuanto a personas con discapacidad, vemos que también estamos muy lejos de promover, digamos, candidaturas, ¿no?, que reflejen el interés de este grupo en la política. Y en cuanto a promoción de candidaturas afroperuanas, también son, digamos, en términos de cantidad, o sea, por ejemplo, para darles una idea, en las últimas elecciones se han presentado más de 2.500 personas para ser congresistas de la República, ¿no? Había 20 listas que competían, de las cuales cada una presentaba, pues, sí, para Lima al menos más de 30 candidatos y cifras que complementaban, digamos, a nivel nacional, ¿no? Entonces, había más de 2.500 candidatos y vemos, pues, que las cifras de participación de grupos vulnerables son bastante menores, ¿no? En las elecciones, por ejemplo, municipales, regionales y municipales del 2018, se ve que, para darles una idea de ya no solo de la participación, sino de qué resultados se logra, solo 1% de candidaturas que, digamos, se presentaron a cargos de elección popular a nivel subnacional eran candidaturas indígenas, ¿no?
Y en cuanto al grupo LGTBI, vemos que 70% de las personas LGTBI tienen interés de participar en política, pero 12% reporta haber sufrido discriminación y violencia en espacios de participación política y representación, ¿no? Entonces, ¿qué está limitando la participación de los grupos vulnerables? Instituciones sociales que limitan esa participación, como el machismo, el racismo, el clasismo. El Jurado Nacional de Elecciones del Perú, por ejemplo, viene haciendo un trabajo bien importante para delimitar el acoso político como un problema público. Empezó por diseñar un estudio sobre acoso político que permitía, digamos, cuantificar el problema, y luego se ha ido actualizando la cifra, y digamos que 3 de cada 4 mujeres que participan en política señala haber sido víctima de acoso político. Y como les decía, 12% de la población LGTBI señala haber sido discriminada, ¿no? Los mecanismos de afirmación positiva, si bien hemos avanzado en promover una ley contra el acoso político, donde también el jurado ha participado, una ley de paridad y alternancia electoral, son importantes y han generado, pues, como hemos visto, incrementos en la participación, pero no son suficientes, porque el tema es cómo promover dinámicas más paritarias en la representación, ¿no? Y esa es una agenda pendiente que corresponde a todos quienes estamos, ¿no? Yo creo que toca trabajar de la mano entre autoridades electorales, funcionarios públicos, ¿no?, que están en las autoridades electorales, sociedad civil, ¿no? Y es por eso que ahí que es necesario que contemplemos cuál es nuestra agenda para una democracia más justa, ¿no? Simplemente como ejemplo final, también quería decirles que hay otros mecanismos de participación que nacen desde la sociedad civil y que son importantes de promover, porque no solo se trata de participar en el momento electoral, sino cómo participamos para que la representación y el ejercicio del poder sea más justo, más transparente y genere confianza, ¿no? Y entonces yo quería acá presentarles uno de los proyectos que trabajamos en la Asociación Civil Transparencia, que se llamó Compromiso Ciudadano para una Reconstrucción Transparente, ¿no? En el Perú hubo un sismo de fuerte magnitud en el año 2017 que afectó principalmente la región del norte del país. Por eso, ¿y por qué decían ellos que a las 10 la otra capacitación? Generando... Por eso, o sea, ya se acabó la otra. Pero que al final de la sesión... Perdona, un segundo. Ah, llegan al correo, ya revisó. Doctora Adriana, ya puedes continuar. Perdón, gracias. Sí, disculpen que me distrajo el diálogo. Y entonces, esa región que estuvo esencialmente afectada implicó, ¿no es cierto?, que desde las autoridades se diseña un plan de reconstrucción que implicaba mucho gasto público, precisamente porque había muchas obras de infraestructura, ¿no? Y en este proyecto se promovieron veedurías ciudadanas para vigilar el gasto público, ¿no? Entonces, un proyecto que duró 3 años, en el cual más de 700 personas han sido veedoras ciudadanas en las 6 regiones. Se promovieron 7 comités de impulso, ¿no?, que al inicio de cada trimestre definían qué obras se observarían, qué temas se desarrollaría, cómo se capacitarían. Más del 60% de las veedoras son mujeres, más del 60% de mujeres integran los comités de impulso, y que permitió que millones de soles estuvieran, digamos, vigilados y observados por la sociedad civil, reduciendo los riesgos de corrupción, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas pues reducen los riesgos de corrupción, se reduce el riesgo de poner en peligro la democracia, genera confianza, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que yo les decía de acciones complementarias para una agenda del fortalecimiento democrático, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos seguir garantizando mecanismos de participación, en particular electoral, porque como hemos visto, no estamos en función de los grupos que se mire en una participación plena. Es necesario que contemplemos la participación y la democracia y la calidad de la democracia más allá de procesos estrictamente formales, y que tenemos como sociedades que trabajar en agendas compartidas
para el fortalecimiento de nuestra democracia, el fortalecimiento de nuestra participación y en la construcción de sociedades más justas que nos representen a todos, y en particular a los grupos que han sido siempre más excluidos de sus derechos políticos, ¿no? Muchísimas gracias, disculpen si me excedí un poco en el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Adriana, por su intervención. Sin lugar a dudas nos muestra un panorama de cómo está actualmente todo el tema de la participación política a nivel latinoamericano. Quisiera saber si los participantes les gustaría en nuestro chat alguna pregunta para nuestros dos ponentes, el doctor Jorge o la doctora Adriana. Están en total disposición de atender cualquier inquietud que les surja. Hemos visto en el chat que tienen problemas con el aula virtual. Les agradeceríamos que envíen en el correo que aparece ahí de Asuntos Internacionales lcontentosz@registraduría cualquier inquietud que tengan. No sé, doctora Adriana, doctor Jorge, si quisieran agregar algo más en estos minutos que nos quedan para dar por finalizado el día de hoy. No sé si Jorge quiere comentar, añadir algo. A mí me interesa mucho saber ustedes como funcionarios de las autoridades electorales, cuáles son los retos que enfrentan también día a día, ¿no? En el caso peruano hemos visto que las autoridades electorales han tenido que trabajar arduamente para no perder la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral, ¿no? A mí me interesa mucho saber eso, ¿no? Jorge, quizás ahí podemos seguir el diálogo. Muchísimas gracias. Sí, no, yo creo que en Colombia es normal que la ciudadanía, digamos, haya recientemente perdido, digamos, cierta confianza más que en sus autoridades, en aquellas personas que detentan el poder, especialmente en las corporaciones públicas. Corporaciones públicas como la que se encuentra tal vez más desprestigiada en nuestro país es el Congreso de la República, Cámara y Senado. Pero nuestras instituciones, en el caso de la registraduría, vemos que hacen su tarea, hacen su trabajo y creo que lo mostramos con el nuevo Código Electoral impulsado por nuestro registrador nacional del Estado Civil. Yo no sé si yo estoy en disposición de responder algún tipo de inquietudes que tengan las personas para darle más posibilidades de que la gente participe, ¿no? Estamos hablando de participación. Sí, total. En el chat, perdóname, doctora Adriana, en el chat estábamos viendo unas preguntas. Olga, por ejemplo, nos dice, ¿qué se puede hacer para que se dé la participación real y no solo en las elecciones a las mujeres? Es decir, que el 30% o el porcentaje que se le da en participación para las elecciones se haga realidad dentro de los elegidos. No sé si la doctora quiera contestar. Yo tengo una respuesta para eso y me van a disculpar. Dale. Me van a disculpar las mujeres. Es salir a conseguir los votos, es trabajar consiguiendo los votos a la par con nosotros. Es decir, ya las oportunidades están. Yo acabo de discutir ese tema aquí con mi hija, que es una feminista y que estudia en la Universidad Nacional de Colombia, y entonces por mi intervención me fustigó, porque ella me decía, es que de nada sirve que haya la ley de cuotas, de nada sirve que haya, si hay unos problemas estructurales y que la democracia no ha sido instituida para las mujeres, me decía mi hija. Así como está la situación, entonces yo le respondí y decía, no, yo creo que necesitan las mujeres meterse más al barro de la política, para decirlo en un lenguaje coloquial, untarse más del barro, conseguir como nosotros los votos, como consiguen
los candidatos salen recorren el país, claro, uno entiende que las mujeres tienen más problemas porque están pendientes de los hijos también, tienen que estar pendientes del hogar, cuidar, pero hay que meterse al barro. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, que las mujeres consigan más los votos, que los consiguen con lucha. Sí, yo creo ahí que, o sea, primero quería retomar una cosa que decía Jorge antes y que creo que es necesario decirlo. El contexto en que nos encontramos actualmente ya no es un contexto de desconfianza en las autoridades electorales. Creo que las autoridades electorales más bien han venido trabajando precisamente para hacer procesos transparentes, limpios y que han garantizado su autonomía en los últimos años, ¿no? Y eso creo que es una diferencia fundamental con el inicio del siglo, en todo caso en Perú, de ahora la fecha en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, ahí también creo que es bien importante señalar este esfuerzo y la consolidación del sistema electoral, ¿no? En el caso peruano son 3 autoridades, el RENIEC, que sería, ¿no?, el equivalente de la Registraduría Nacional, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Entonces creo que eso es importante señalar. Y luego sobre la participación de mujeres, creo que hay que trabajar en distintos frentes que también son complementarios, ¿no? Efectivamente tiene que haber una normativa y regulación que promueva la participación de las mujeres. En el caso peruano eso ya está, como les señalaba, ¿no? Esta ley de paridad de alternancia, cuotas, entre otras. A esto debe venir complementado, creo yo, con incentivos a la participación de mujeres, ¿no? ¿Cómo hacemos que las mujeres, como ustedes señalaban, digamos, quieran entrar en política? Entonces ahí, por ejemplo, puede ser sistemas de cuidados que los propios partidos pueden hacer, o digamos, habría que ahí diseñar, ¿no? Cómo se permite que haya un mejor balance entre la carga doméstica y la carga de la actividad política, pero creo yo sobre todo que tiene que haber sanción a la discriminación y al acoso político, ¿no? Entonces en el Perú, por ejemplo, la ley de acoso político va a permitir sancionar cuando esta práctica se logre, ¿no? Y entonces creo que ahí, por ejemplo, va a dejar de ser una institución la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Entonces, eso va a hacer que, digamos, instituciones que se han establecido por el machismo, ¿no? Entre otras situaciones, ya no se vean como situaciones legítimas, sino que más bien se busque esta paridad en cuanto a las dinámicas, ¿no? Y también hay otros mecanismos complementarios que países como Uruguay, Argentina, vienen promoviendo, como les decía, ya no solo se trata de listas con paridad y alternancia, sino que mujeres encabecen las listas, ¿no? Y también otra cosa que se puede promover desde las autoridades electorales es la capacitación de mujeres, ¿no? Muchas no tienen los recursos en términos de saber de cómo me presento, cómo me inscribo en un partido, cómo hago campaña, ¿no? Y algunas también se enfrentan a más situaciones de pobreza o de menores recursos para hacer campaña. No sé cómo es en Colombia, pero en Perú muchas veces las campañas dependen de los recursos personales que uno tenga, ¿no? Y las mujeres tienen menos que los hombres, y ahí habría que también ver incentivos públicos a esa participación, ¿no? Creo que tiene que ver. Uh-huh. Sí. Así, doctora Adriana, así como mencionaba anteriormente, había una pregunta que les hacía a los participantes en relación de cuáles son los principales retos que enfrenta todo el tema de nuestros registradores municipales que nos acompañan en el día de hoy. Me permito remitir, dicen, como registradores municipales enfrentamos retos diarios dentro de los procesos electorales. Se evidencia en cada proceso la ignorancia de las normas y procedimientos logísticos de los procesos electorales por los ciudadanos, a pesar de las capacitaciones y la divulgación que se le dé a cada proceso y que se le den las garantías que se brinden.
Sin lugar a dudas es muy importante pues reconocer la importancia, así como lo manifiesta también Iva Nova, del tema de liderar bajo el tema de liderazgos femeninos y todo el tema de educación, por eso estos espacios tan propicios para generar eso de debate, ese intercambio de conocimientos y experiencias con nuestros pares que sin lugar a dudas pues manifiestan ese compromiso que como servidores públicos se tienen frente a todo este tema de la participación. Como el doctor Jorge mencionaba, también se vienen los próximos comicios electorales de consejos de juventudes que ponen en conocimiento todo el tema de la participación política de nuestros jóvenes y posteriormente también prepararnos para el próximo año nuestras elecciones de presidencia y de congreso. Yo quisiera saber, doctora Adriana, cómo fue ese proceso para culminar, cómo fue ese proceso de participación política de esas elecciones que ustedes vivieron ahorita en pandemia en Perú, para cerrar como todo este intercambio de conocimientos que sin lugar a dudas nos pone a nosotros a reflexionar como servidores públicos. Sí, gracias Andrea por la pregunta. A ver, yo quisiera retomar ese comentario que se hacía sobre el desconocimiento que hay, ¿no? Nosotros como asociación civil hemos replanteado nuestro rol, digamos no replanteado, pero hemos más bien reafirmado nuestro rol que debe ser un rol de educación ciudadana, ¿no? Y educación cívica. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos hecho trabajo de información, mucho trabajo de información en el último proceso electoral sobre cómo marcar las cédulas, por ejemplo, ¿no? No sé cómo es en Colombia, pero en el Perú el voto sigue siendo un voto físico, donde como la cédula cambia para cada elección, tenemos que informar sobre cómo es la cédula, cómo se hace para marcar y para emitir un voto válido. Otro componente de esta información que hemos realizado en este proceso electoral, que ha sido simpático y lo pueden encontrar en las redes sociales de Asociación Civil Transparencia, hacer transparencia en Twitter o en TikTok o en Instagram, hemos ampliado nuestras redes, fue una campaña que se llamó En la cola Nola, para que los electores no decidan su voto en la cola de votación, porque según cifras del Jurado Nacional de Elecciones, el 25% de los electores peruanos decidía su voto el mismo día, ¿no? De la elección, con lo cual eso implicaba pues que no necesariamente se informaban sobre el candidato, que no tenían conocimiento de los planes de gobierno, entre otras cosas, ¿no? Y entonces se hizo esta campaña que era una canción, un jingle, que tuvo bastante alcance y creemos, ¿no? Esperamos que ha tenido que ver con que hemos pasado de 25% de electores a menos del 15% decidiendo el último día, ¿no? Entonces hay mucho que hacer en términos de concientizar a las personas a votar de manera informada, ¿no? Y para eso había una plataforma que se trabajó complementaria a la plataforma que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de candidaturas, una plataforma que permitía ver perfiles de candidatos y planes de gobierno, ¿no? Y entonces ahí, digamos, se buscó promover también que los electores usen esa plataforma para decidir su voto a partir de evidencia, de información que los candidatos proveían y así, ¿no? Y no solo se dejen guiar pues por recomendaciones poco informadas, ¿no? Sobre el último proceso electoral también hubo todo un trabajo importante que realizaron las autoridades electorales para promover un voto que siguiera los protocolos sanitarios, ¿no? Creo que eso es bien importante porque la confianza de la población en el proceso electoral en algún momento se vio peligrar porque se pensaba que la elección iba a ser como el inicio de otra ola de COVID en el país, ¿no? Eso se ha demostrado que, digamos, no, si se cumplen protocolos, las elecciones no implican un riesgo sanitario, ¿no? Pero que hay otra pandemia y que es muy fuerte, que es la de las noticias falsas, ¿no? Y ahí también creo que se ha hecho un trabajo muy estrecho de la mano de las autoridades electorales con la sociedad civil
para frenar las noticias falsas sobre el proceso electoral, ¿no? En el Perú llegamos a la conclusión que había que defender el proceso electoral. No solo se trataba de si se contaron o no se contaron votos, sino que los ciudadanos pudieran tener confianza en todo el proceso, ¿no? Y así proteger a las autoridades electorales y por ende la confianza en la representación. Entonces se hizo un trabajo muy fuerte en redes sociales para combatir la desinformación y generar confianza en la integridad del proceso electoral, ¿no? Entonces creo que esas son las lecciones que hemos aprendido de este trabajo compartido entre sociedad civil y autoridades electorales, y mucha fuerza, paciencia. Creo que eso se necesita sobre todo porque ustedes que están a nivel local lo viven de manera mucho más cercana con la población. Entonces creo que ahí hay que inventar estrategias de comunicación efectiva, de cercanía, también un poco de, como le decía, nosotros diseñamos una canción, ¿no? Un poco de estrategias ahí un poco disruptivas que permitan que el ciudadano reconozca que este proceso electoral es un componente fundamental del régimen democrático y que está pensado para que se reconozcan sus propios derechos, ¿no? Así es, no sé, doctor Jorge, si quisiera cerrar con algo más. Ahí nuestros participantes nos estaban hablando de todo el tema de la aprobación del Código Electoral, de la lista de cuotas para las mujeres. Entonces yo creo que cerraríamos con eso y quedarían pendientes unos temas puntuales por parte de nosotros para continuar el día de mañana. No, solo comentarle a los registradores municipales y todo el personal de la registraduría en el nivel nacional, comentarles que la registraduría en pocos días, para el tema de la elección de consejos de juventudes, va a poner a disposición una plataforma virtual que va a hacer que interactúe tanto el elector, los jóvenes que piensan ir a las urnas a votar, como los candidatos, y que interactúen en esa plataforma. Esa es una manera de llegar a los jóvenes con sus herramientas que son las redes sociales hoy en día, que es el internet, las TICs, de tal manera que por parte de la organización electoral colombiana, digamos, estamos haciendo todo lo posible por llegar cada día a las personas, a los ciudadanos en general, para que se apropien de nuestra democracia y para que no la dejemos debilitar más, si se puede llamar así. Y la creatividad, por supuesto, que tenemos que tener todos, desde el registrador nacional nacional con el código electoral y con las normas que como los registradores de cada uno de los entes territoriales. De esa manera, pues yo creo que más adelante podríamos continuar conversando en otra oportunidad de estos temas que son bien importantes, no solamente para los funcionarios de la registraduría, sino para la comunidad en general. Muchísimas gracias, doctor Jorge, por esa apreciación para finalizar este curso. A veces el tiempo apremia y bueno, los participantes están muy emocionados de empezar a escribir todo este tema de participación política. Agradecerles a los participantes, no sin antes decirles que por favor prendan sus cámaras para dar un tema de generación de contenido para nuestras redes sociales en este primer día que contamos con la participación de 80 funcionarios a nivel nacional. Y posteriormente comentarles que bueno, el curso virtual continuará el día de mañana a la misma hora de 9 a 11 de la mañana, en la cual pues tendremos el módulo sobre sistema electoral, un caso de política comparada entre el sistema electoral colombiano versus el sistema electoral peruano. Muchísimas gracias, doctora Adriana, doctor Jorge, por este espacio. Nos dejan muchísimos aprendizajes. Espero que podamos estar reunidos en esta oportunidad. Gracias a ustedes, muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día.
Muchas gracias, muy amable. Un feliz día para todos. Feliz día. Bien. Muchísimas gracias, feliz día. Muchas gracias. Feliz Doctora, día. Feliz día. Muchísimas Ya usted gracias, envió que el- tengan un el- feliz día. ya envió el Muchas link, ¿cierto? gracias. Buenos días para todos. No tengo cámara.